adelante seguimos adelante con la explicación en esta segunda parte. Economía, la pobreza, ese es el tema. Y retomamos nuestra explicación. Vamos a retomar las imágenes y seguir hablando desde el video las cosas que la pobreza nos tiene como tema preparado. Vamos a seguir compartiendo la imagen y aquí estamos de nuevo. Presten atención entonces a cada explicación. Mientras que en un país no desarrollado, en vías de desarrollo o subdesarrollado, significa no tener de qué comer, vestir o con qué curarse. Ahora hablaremos de las características de la pobreza. Unas de ellas son falta de salud, falta de empleo, falta de nutrición, falta de educación, mortalidad infantil. Perdón. Falta de nutrición, falta de educación. Ahí vamos a detenernos. ¿Cómo conocemos que estamos pasando por una situación de pobreza? Ciertamente, creo que la mejor definición es aquella que dice que es la falta de recursos económicos para satisfacer nuestras necesidades vitales, ¿no? Entonces, la pobreza tiene entonces algunas características. ¿Cómo se expresa la pobreza? Cuando falta salud, es decir, cuando no hay atención médica, no porque haya muchos enfermos, sino porque no hay una atención debida en aspectos de salud, en enfermedades, en vejez, en no poder acceder a los medios que el Estado o las instituciones privadas nos muestran, y no tenemos el dinero suficiente como para acceder a una atención de salud. Cuando no tenemos, como yo, por ejemplo, ¿no? O como muchos de ustedes, no tenemos una casa y tenemos que estar luchando todos los días, ¿no? Por obtener el recurso para pagar la vivienda. ¿Cuánta gente debe muchos meses? ¿Y por qué? Porque lamentablemente no tiene pues una casa propia y tiene que estar buscando la forma de pagar esa vivienda que no tiene, porque es un alquiler. Eso trae como consecuencia pues la falta de ingresos. A veces en casa no tienen trabajo, ni papá ni mamá, ni las personas que viven con nosotros, que son los que en una casa como en cualquier empresa, los que tienen ingresos tienen que colaborar con la casa, ¿no? Así vayas una vez a la semana, tienes que colaborar con algo, porque no vas a ir de mantenido esos 2 días que vives en la casa, ¿no? Tienes que colaborar con algo. Entonces, la falta de ingreso también es una muestra de pobreza. La falta de empleo, ¿no? No tenemos chamba, ¿no? Falta de agricultura estable. No tenemos la producción necesaria en términos agrícolas para satisfacer las necesidades. Entonces, se da una pobreza, en ese caso, una pobreza estable, porque no hay los recursos, no se producen los recursos, entonces hay una situación difícil. No sé, nadie produce papa, nadie puede comer papas. Hoy estamos pobres porque no se produce papa y nadie come papa, ¿no? En términos agrícolas, entonces, hay pobreza, ¿no? Porque no estamos produciendo, ¿no?, la papa. En consecuencia, eso se va a convertir en una pobreza estable, porque mientras no solucionemos el problema, ahí va a estar, ¿no? Eso trae también como consecuencia que la nutrición se viene abajo, ¿no?
Nuestros hogares ya no tienen los ingresos como para comer bien. En muchos hogares ya no se come papa, ya no se come carne, ¿no? Ya no se come atún, ya no se come pescado. ¿Qué se come? Solo verduras, ¿no? Y los niños van al colegio sin desayuno, desnutridos, ¿no? Ya no hay forma de solucionarlo. ¿Por qué? Porque o las cosas están muy caras porque hay una inflación brutal, ¿no? O simplemente no hay chamba, o simplemente no alcanzó el dinero del mes. Entonces viene la desnutrición. Y muchos estudiantes pues ya no van a la clase. ¿Por qué? Porque no hay internet, no se ha pagado, ¿no? Esa sería la pobreza informática, ¿no? No hay para pagar el celular, no hay para pagar el internet, no se puede comprar una computadora, no se puede comprar un internet, no se puede comprar un celular. Entonces, la falta de tecnología también es signo de pobreza. Miren a dónde hemos llegado. El que no tenga celular significa que eres pobre, hermano. El que no tengas una computadora significa que eres pobre. ¿Ah? Porque no te alcanza pues para comprar. Luego, ¿por qué? Porque no hay mucho ingreso, pues. Y si no hay mucho ingreso, eres pobre, pues, ¿no? En consecuencia, eso trae que no tengas educación. En nuestro país, durante la pandemia, en estos 2 años nos estamos quejando que la educación fue pésima. No, yo soy una persona que definitivamente está en contra de esa concepción. Mucha gente con falta de criterio dice que la educación virtual es una porquería, que no sirve para nada, ¿no es cierto? ¿Ah? Yo considero que la educación virtual eh, tiene sus cosas buenas, así como tiene sus cosas malas. Sus cosas malas, por ejemplo, que ustedes no saben compartir, ¿no? Que no interactuamos, que no hay esa experiencia física, ¿no? De poder tocarnos, de poder hablar directamente, ciertamente, todas esas dificultades. Pero eso no quiere decir que estén mal educados. O sea, el trabajo mío, o voy a hablar por mí, el de desvelarme todos los días por generar un programa, por generar un material virtual, ¿eh? Por organizar, por revisar sus tareas. O sea, todo eso no sirve. El estar directamente enseñándoles bajo esta forma. Entonces, esta forma no sirve para nada. ¿Por qué? Pregunto yo, ¿sirve o no sirve? Señores, todo es posible en la medida que todos pongamos de nuestra parte. Cuando lamentablemente hay desprecio, falta de responsabilidad de parte de ambas partes, del que produce la clase y del que recibe la clase. En el aspecto virtual, yo tengo hasta que vestirme de payaso para que ustedes me presten atención. ¿En quién cae la otra parte de la responsabilidad? En ustedes, que no interactúan, que no quieren interactuar. Entonces, ¿saben qué? Disculpen, pero la educación virtual no es que no sirva. En el Perú hemos perdido el 80% de educación. Mentira. No somos responsables en asumir esta nueva forma educativa. Sí, es que falta internet. Sí, eso es verdad. Sí, es que los pobres no tienen recursos para comprarse pues tecnológicamente una computadora. Sí, es cierto. Esa es una grave limitación de la educación virtual. Pero eso no quiere decir que por tener esas limitaciones sea mala. Porque ustedes que tienen acceso a esto, les pregunto, ¿es malo lo que están recibiendo? ¿Por qué los que reciben esto dicen que es malo? Malo es en la medida
en que no tienen recursos los demás para poder acceder a esta forma de educación. En ese sentido genera pobreza. Pero ustedes que tienen todo en este medio, les vuelvo a preguntar, ¿es malo? Discúlpenme, pero para mí personalmente, a mí me gustaría que me entrevisten en los canales de televisión y polemizar con esa gente que dice que la educación virtual es mala. Entonces los países ricos, ¿por qué las utilizan? Ayer el señor director y la promotora han estado en un curso virtual de diplomado. ¿Por qué si es mala la educación virtual, por qué la utilizan, señores? Entonces no pequemos en decir que la educación virtual no sirve. Y por eso hay que agilizarnos en entrar a las clases físicas. Hay que estar. No, lo que pasa es que hay factores económicos ahí, ¿no? Los colegios privados muchas veces no tienen estudiantes. Los colegios nacionales que forman parte de un ingreso para el Estado tampoco. Sí, estamos creando niños que no saben hablar. El profesor y como yo me desgañito todos los días para poder aprender y enseñarles a hablar. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no prendes tu cámara? ¿Por qué no abres tu micrófono para decir algo? ¿Acaso el profesor es malo entonces? Cierro el círculo, ¿no? Falta, a esto a propósito de falta de educación. La responsabilidad no solo es del que enseña, la responsabilidad también es del que aprende, del alumno, del estudiante. Si no asume su responsabilidad, estamos fritos. En ese sentido, por más tecnología que haya, va a haber una falta de educación. Y finalmente, cuando hay demasiada mortalidad en un país, por ejemplo, en los países del continente africano, hablando de África, no me han entregado el video que debieron hacer. A ver, ciérrenme ese micrófono. Ciérrenme ese micrófono. ¿Quién está hablando? ¿O hay algún infiltrado? Estoy revisando los nombres. Parece que todos somos de segundo. Muy bien, chicos. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? En eso radica la pobreza de la tecnología, ¿se dan cuenta? Por culpa nuestra. La educación virtual no es mala. Nosotros somos los malos que no queremos hacer que la educación virtual sea buena. Aquí hay muchos que teniendo cámara no lo prenden. Aquí ahorita hay muchos que teniendo micrófono no hablan. ¿Por qué? Pues no quieren participar. ¿Y por qué no participamos, la educación virtual es mala? No, pues. Entonces, tengamos en cuenta esto para definir en qué va a consistir la pobreza. Miren todas las características que tiene la pobreza. Yo en el examen voy a decir, es una de las características de la pobreza. Nos sobra salud, ¿no? Nos sobra la vivienda. Tenemos ingresos y la falta de empleo. ¿Cuál es la respuesta? Falta de empleo. Muy bien. Entonces, ¿ya ven? No estoy enseñando mal. Lo que pasa es que hay algunas cosas que se dan en la clase, ¿no? Los estudiantes no participan, se levantan tarde, entran tarde. Es responsabilidad personal. La educación virtual vale, es buena. Solamente hay que asumir nuestras responsabilidades para llevarla adelante, ¿ya? Mortalidad infantil. Ahora hablaremos de los tipos de pobreza.
Empecemos con la individual. Este tipo de pobreza se caracteriza por ser continuo. Solo afecta a una persona en particular o a una familia. Se encuentra en una situación donde resulta imposible acceder a la... Eso es cuando en una familia o una persona se ha quedado sin empleo. Y ustedes saben que en el Perú cuando te quedas sin chamba es doloroso, porque no es como en algunos países desarrollados. Cuando alguien queda desempleado, el gobierno le da una pensión durante un año y durante ese año él tiene que conseguir, mientras recibe la ayuda, tiene que conseguir trabajo. Pero no se queda desamparado. En el Perú no tienes trabajo y te dejan desamparados. Hoy lo que están haciendo esos bonos, esas cosas, no le alcanza al pueblo. No llega a algunas personas. ¿Ah? Y no hay ayuda para aquel hombre, aquella mujer o aquella familia que se han quedado sin chamba. No hay ayuda de parte de nadie. Entonces, esa pobreza se convierte en pobreza constante, permanente a veces, ¿no? las necesidades básicas. Dicha dificultad se debe a alguna limitación mental o física. La colectiva no se limita a una persona o su familia, sino que a toda una comunidad o una cantidad importante de individuos dentro de la misma. Por ejemplo, ahorita, un 75% de personas que constituyen familias no tienen trabajo, pues. Porque, ¿quién tiene que generar trabajo? Los que hacen empresa. Es decir, como antiguamente, el capitalista tiene que aprender a invertir y buscar personal para que trabaje en lo que él está gestionando desde su capital. Es decir, lo que hoy llamamos la gestión privada. Si la gente que tiene, ¿ah?, los privados, como se les llama ahora, en vez de llamar a los capitalistas, como se le llamaba en el principio, ¿no?, si no generan chamba, estamos fritos, no hay trabajo, pues. Porque el gobierno no genera nada. Y como no genera nada, ¿qué está haciendo en estos días? Te están dando bonos en vez de generar trabajo. Por eso mucha gente le dice al presidente: señor, no queremos que me dé plata, quiero trabajar. Genéreme trabajo y pague lo que yo trabajo. Yo no quiero ser mendigo de nadie. ¿Se dan cuenta, chicos? Estamos en pobreza porque no hay recursos, no hay trabajo. Cíclica. Alcanza grandes porciones de la comunidad, pero de Y eso, iba a decirles, y eso es a nivel social. Y por eso la pobreza es colectiva. Ahora vamos a ver la pobreza. manera pasajera. Estas dificultades se deben muchas veces a catástrofes naturales o a una mala planificación en el ámbito de la agricultura. Absolutas. En esta clase de pobreza no es posible acceder a las necesidades básicas, ya sean alimentos, educación o inclusive ropa. Muy bien, yo aquí probablemente en el examen yo pregunte, ¿es una de las clases de pobreza? Voy a poner total, pobreza económica, pobreza social y pobreza absoluta. ¿Cuál es la respuesta? Pobreza absoluta. Muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? Esa es la respuesta. Sigamos. Relativas. En este concepto se hace referencia a que la pobreza es muy diferente según el lugar donde nos situemos. No son iguales las carencias en países europeos que en africanos o latinoamericanos. La pobreza relativa, porque en algunos países desarrollados, como ya les dimos el ejemplo hace ratito, el no tener una computadora, pues no significa tanto que sea pobre, porque como es relativo, porque como tienes ingresos en un país desarrollado, en cualquier momento puedes obtener un carro, un televisor, que es lo que te falta para satisfacer la necesidad. En cuanto satisfagas la necesidad, terminó la pobreza. Por eso hay una pobreza relativa. Pero esa misma pobreza relativa puede ser relativo en el Perú. A veces no, porque a veces para un peruano no es tan fácil
acceder a 4.000 o a 3.500 que cuesta una computadora. Entonces la pobreza en el Perú puede ser ya no relativa, sino constante. ¿Ya? Por eso hay pobreza relativa, pero eso se da generalmente en los países que hay recursos. ¿Ya? En servicios, estas personas no tienen la posibilidad de acceder a prestaciones básicas tales como luz, agua, redes locales. Esto puede ser por dos motivos. En primer lugar, por la imposibilidad de costearlo. En segundo lugar, porque habitan en zonas alejadas de los centros urbanos. Muy bien. Fíjense ustedes la pobreza tecnológica, ¿no? Mucha gente no tiene acceso exactamente a un medio no tecnológico como la computación, como una computadora, etcétera, ¿no? A un servicio de celular o a un servicio telefónico. No hay, hay una incapacidad para solucionar los problemas materiales, la basura, por ejemplo, y los factores de salud que ya hemos visto. Entonces, mucha gente en el Perú, por ejemplo, no tiene agua, no tiene luz, no tiene acceso a nada. Y entonces salen a reclamar a las calles, paralizan las vías de comunicación. Eso es signo de que en este país hay pobreza. ¿Ya? En segundo lugar, porque habitan en zonas alejadas de los centros urbanos. Y finalmente, en la salud. Estas personas no pueden acceder a los servicios básicos y efectivos de la salud. En consecuencia, se ven obligados a recurrir a centros públicos o dispuestos en los barrios cuyas condiciones y resultados no suelen ser los ideales. En educación, a estas personas les resulta imposible acceder a niveles de enseñanza, sean estos primarios, secundarios o superiores. Como ya hemos hablado, ¿no? Esto es redundar en lo mismo. Hay pobreza educativa cuando, como en el Perú, hay cientos de estudiantes en las provincias que no tienen acceso al Internet para tener una supuesta educación limitada, que es la educación virtual. O simplemente ellos no pueden ni siquiera acceder a la educación en un colegio, porque para ellos el colegio resulta imposible, porque no hay recursos para pagar. No puede adquirir un cuaderno, porque no puede comprarse un cuaderno. Hay una pobreza increíble porque no hay ingresos en esa familia. No pueden acceder a un libro. Sin embargo, ustedes que tienen aquí una educación virtual, virtualmente pueden acceder a millones de libros para seguirse formando. Y sin embargo, no quieren. Y por eso dicen que la educación virtual es mala, porque no asumimos la responsabilidad. Pero la otra parte es también cierta. A veces no podemos porque no hay medios como el Internet, no hay para comprar una computadora, no hay para comprar un cuaderno, no hay para comprar un libro, un celular. Entonces no hay forma de llegar a tener una educación. Generando aún más dificultades para introducirse en el mercado laboral. Ahora hablaremos de las causas de la pobreza. Una de ellas es el crecimiento poblacional. A ver, ¿por qué el crecimiento poblacional es un signo de pobreza? Aquí está la cosa, niños. Ustedes son niños, pero tienen que saber estas cosas, ¿no? En algún momento en el Perú, cuando se estableció, y lo siguen haciendo hasta ahora, hoy de manera por lo bajo, por decirlo de esa manera, para que la gente no se entere, el crecimiento poblacional genera pobreza porque tener más gente en el país implica que hay que generar más trabajo. Y si no podemos generar más trabajo, el crecimiento poblacional ocasiona pobreza. Pues cuanto más gente hay y no hay trabajo, la gente no va a poder satisfacer sus recursos. Luego el crecimiento poblacional trae pobreza. ¿Y qué hay que hacer para que no aumente la gente?
Hay que inyectar a las mujeres, pues, para que no tengan más hijos, pues. Evitamos la pobreza. Justificamos eso, ¿no? No hay que tener hijos porque el crecimiento poblacional trae pobreza, ¿no? Por eso es que en el 1990, la década del 90, Alberto Fujimori, ¿no?, hizo lo que se llama un control de natalidad. Toda mujer de cualquier edad que llegaba a la maternidad, a cualquier hospital materno, daba a luz y su inyección. Las mujeres no sabían que los estaban inyectando, ¿no? Su inyección. Volvían a su casa, pasaban 2, 3 años, no podían tener hijos. ¿Qué había pasado? Estaban inmunizadas, pues. Entonces, luego ya fueron abriendo la idea, porque los descubrieron, le denunciaron inclusive a Fujimori, por eso está en la cárcel, ¿no? Entonces, le denunciaron. Pero ahora ya se habla de una planificación global. La pandemia, por ejemplo, es una forma de evitar el crecimiento poblacional. ¿Por qué? Porque en el planeta los seres humanos estamos creciendo, creciendo, creciendo y no hay tierras de agricultura. Los sistemas políticos entre ellos, por dominar con su sistema, no generan trabajo, generan hambre y miseria, guerras por aquí y por allá entre los pueblos. Y nosotros, brutos, nos dejamos llevar por eso, ¿no? El lapicito, que la ideología socialista, comunista, con eso vamos a llegar adelante. ¿Dónde está? El lado derecho no deja trabajar, el lado izquierdo es violento y cometen errores garrafales. ¿Quién es el que está sufriendo en este momento? El pueblo, simplemente por una pugna de derechas y de izquierdas. Mientras que el pueblo, que ahí va creciendo, dicen por ahí que ya no somos 32 millones, ¿eh? Ahora somos 33 millones. Trabajo no hay. Y como no hay trabajo, no hay ingresos en las familias. Y entonces el crecimiento poblacional está trayendo pobreza, pero no dan solución concreta. La única solución, ¿cuál es? O mandamos una pandemia, pues, y matamos gente. Así se va reduciendo la población. Y por eso yo les digo, van a seguir habiendo medios para seguir evitando el crecimiento poblacional. Van a haber guerras, van a haber otras enfermedades biológicas, más pandemias, y la gente se va a ir muriendo. Y así vamos evitando el crecimiento poblacional. Ojo con lo que les... Ustedes serán niños, pero ya deben saber estas cosas. Disculpen que se los diga. ¿De acuerdo? Pero también hay que ser educados, pues. La iglesia, por ejemplo, nos dice, señores, por favor, vayan controlándose ustedes mismos. No permitan que otros les controlen. Sean responsables en el uso de su sexualidad. No sean mensos, ¿no? Las mujeres, por el amor de Dios, ¿no? Adecúense a una edad para poder empezar a tener esta situación y aprender que una relación sexual lamentablemente es para tener hijos. No es solamente el placer por el placer, ¿no? Y hay que tener una edad adecuada para empezar esa actividad. No se puede empezar en cualquier edad. Y bueno, el gobierno dice, bueno, hoy chum, estos brutos empiezan a cualquier edad, ya, entonces solucionamos el problema, hermano, para evitar el crecimiento poblacional. Condones en los colegios, a todo el mundo. ¿Por qué no los educamos mejor? No, así solucionamos el problema. No. Sí, que sigan siendo brutos, que sigan sin estudiar, sin aprender qué cosa pasa mientras nosotros los controlamos así. Y cuando decimos estas cosas, no, ¿cómo le vas a enseñar eso a mi hijo? Es un niño todavía. ¿Por qué le hablas de esas cosas? Te despido, chao. O somos terroristas, pues. O
No, la iglesia no sirve, nos prohíbe. No, la iglesia no te prohíbe nada, hermano. La iglesia te dice, edúcate, piensa, como dice Gareca, ¿no? Pensá, pensá. O sea, usa la chirimoya, pues. El crecimiento poblacional se puede controlar desde la educación de la persona, desde la responsabilidad de la persona. Pero no, el sistema nos domina, el sistema te hace ver cochinada y media en la televisión, te invita a la pornografía libre. Eso nos esclaviza, nos tiene sometidos. Y cuando hay un crecimiento poblacional es que también resulta que hay irresponsabilidad en la gente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay desconocimiento en la gente. ¿Qué hay que hacer? Inyección, hermano, a todo el mundo. O digámosle que usen condones a todo el mundo. Educación sexual, chicos, en economía. ¿Ya? Entonces, recuerden que el crecimiento poblacional también genera pobreza. La segunda, una urbanización sin límites. La gente en el Perú vive donde le da la gana. Todos los años, recuerden, acuérdense de mí que no soy brujo. Ahorita llega, ya estamos en noviembre, diciembre. Van a empezar las lluvias. Van a empezar los huaicos. El año pasado fue igual. Pero la gente no quiere salir de ese sitio, señora. Por aquí viene un huaico. Se va a quedar sin casa. No me muevo de aquí. Al año siguiente, damnificado, ayúdenme, por favor. Señora, ya no le ayudo, pues ¿sabe por qué? Porque pensaba, señora, si por aquí pasa un huaico, ¿por qué sigue viviendo allí? Y así la gente vive donde quiere. No hay una planificación urbana. Y todos los años la misma jarana. Por el amor de Dios, ¿hasta cuándo? ¿Se dan cuenta, chicos? Muy bien. Vamos a dejarlo aquí. Y por último, conflictos políticos. Esto también genera pobreza porque, como les digo, entre derechas e izquierdas se pelean y no generan trabajo. ¿Ya? Vamos a dejarlo aquí. Creo que la cosa está bien clara, ¿verdad? ¿Sí o sí? Uy, ni contestar me quieren, qué bárbaro. Señores, aunque sea su manito, utilicen así como Rojas Berrocal para ver si está claro, si han entendido. Por el amor de Dios, aprendan a comunicarse. Ya estamos terminando el año. La educación virtual tiene sus virtudes. Usen la manito. Si no quieren hablar, contesten de esa manera. Disculpen que a veces me fastidio, pero o sea, no es posible. Pongan de su parte. ¿Qué les cuesta? Gracias a los que han levantado la mano. Gracias a los que con ese gesto me están diciendo, profesor, le hemos entendido. Aunque no quieran hablar. Entonces, vamos. Los dejo porque ya estamos sobre la hora y ustedes tienen que entrar a otra clase. Y yo también tengo que entrar a dirigir otra clase con otro grado. Los que han llegado tarde, lamentablemente, como ven, yo ya no les pongo asistencia. Yo tomo foto en el momento indicado. Y los que entran tarde, ya conversen con sus padres, pues. Tienen falta. ¿Ya? Así hayas estado en clase. Sin embargo, qué bueno es que hayas estado en clase, porque eso te va a servir para dar un buen examen. Váyanse preparando, ya se acabe el año. ¿De acuerdo? Dios los bendiga, que tengan un buen día. Nos encontramos más tarde. Chao.